Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bueno, vamos a continuar con el desarrollo de la unidad de la cual estábamos hablando el lunes pasado, la unidad número 6. Eh, Vamos a hacer un breve resumen de lo que estuvimos viendo la otra vez. La vez pasada estuvimos viendo cuáles eran los componentes de la corriente real y los componentes del flujo nominal o corriente nominal, en la cual decíamos que estaba expresado en términos de bienes y servicios. A ver, voy a activar la cámara. ¿Me escuchan bien ustedes? Hola. ¿Me escuchan bien? Bien. Por ahí voy a desactivar la cámara, voy a activar porque me parece que no tengo muy buena señal. ¿Me escuchan bien? Cuando no me escuchen, me hablan y me dicen, profe, no lo escuchamos. Bueno, estaba diciendo que habíamos visto el otro día cuáles eran los componentes o en qué términos estaba expresado la corriente nominal y la corriente real. La corriente real estaba expresada en términos de bienes y servicios y la corriente nominal en términos de dinero. También estuvimos viendo cómo se constituye el Producto Bruto Interno. Dijimos que el producto era la sumatoria de los bienes y servicios finales. El producto porque hicimos un análisis desde el punto de vista de lo que se denominan las depreciaciones / amortizaciones. Dijimos que pusimos el ejemplo de un vehículo, de un remis, donde había que calcular el desgaste que sufre los bienes de capital y por eso, como se llama, habíamos distinguido lo que era el producto neto del producto bruto. El producto bruto habíamos dicho que tenía incorporadas depreciaciones y el producto neto aquel que no tenía incluido o no tenía contabilizado las depreciaciones. ¿Por qué dijimos esto? ¿Por qué esta diferenciación? Fundamentalmente porque los cálculos efectuados dentro de la contabilidad nacional o de la contabilidad social, que es la contabilización de las cuentas, cualquier otra empresa que necesita el gobierno, es para tomar decisiones y tomar medidas de política económica en relación al comportamiento de esas cuentas, así como existen las decisiones que se toman a nivel de empresa en el caso de que determinadas cuentas arrojen ciertos resultados o la búsqueda de ciertos resultados. Después también habíamos dicho que era importante el cálculo de las amortizaciones porque eso constituía lo que nosotros habíamos planteado como el tema de un ahorro a los fines de cuando haya que hacer una incorporación de bienes de capital. Eso era un flujo de financiamiento de los bienes de capital. También habíamos hablado de cuáles eran los componentes de la demanda agregada, los componentes del consumo, la inversión y las exportaciones, y habíamos desglosado el componente consumo que habíamos dicho, bueno, lo podemos subdividir en dos grandes rubros, el consumo privado más el consumo del gobierno, y podíamos a la vez, si queríamos subdividir el consumo privado, lo dividíamos en consumo de la familia y consumo de las empresas. Igual que habíamos hecho un análisis del tema de cómo se descomponía la inversión, podríamos decir que o cómo se componía la inversión, podríamos decir la inversión privada y la inversión pública, y la inversión privada podríamos subdividir la inversión de la familia y la inversión de las empresas, la inversión que es la inversión del gobierno. Y las exportaciones, en definitiva, era un componente que dijimos que lo íbamos a analizar por separado porque había una unidad que tenía que ver, o que se llama, mejor dicho, sector externo. Esa unidad que es la número 9, es la de sector externo. Y por el lado de la oferta agregada, de la oferta global, habíamos hablado del componente Producto Bruto Interno, más todos los bienes y servicios, ya sean finales o intermedios, que venían desde el exterior, es decir, del resto del mundo hacia la Argentina, ¿cierto? Hablando siempre de Argentina. Y habíamos
constituido o habíamos definido que lo íbamos las importaciones con la letra M y las exportaciones con la letra X. Dijimos que las importaciones constituían lo que nosotros denominamos, bien digo, importaciones, y podían ser esas importaciones como bienes finales o como bienes de consumo o bienes intermedios, dependiendo de lo que se trajera. Entonces pusimos 3 ejemplos. Un ejemplo de un bien de capital, una máquina, un bien final, un bien intermedio de algún insumo para incorporarlo al proceso productivo. Entonces traíamos, por ejemplo, no sé, tela para hacer jean o pantalones, y un bien de consumo era, por ejemplo, cuando se importan alguna computadora, algún televisor o autos para el consumo de uso, ¿cierto? Perdón, para el uso que se le da a los vehículos. Otro viene de consumo cocina, que en algún momento de la historia argentina y recientemente, cuando fue el gobierno de Menem, lógicamente hubieron muchas importaciones que se incorporaron a la oferta global, más como viene de consumo que como viene de capital en algunos casos, dependiendo de ciertas actividades. ¿Qué más creo que habíamos visto? No me acuerdo más, a ver si alguien se acuerda de algo que habíamos visto más. Habíamos dicho que si nosotros podíamos observar la actividad económica y podíamos hacer una observación desde arriba, podíamos hacer una observación de, ¿cómo se llama?, subido en un dron o en un helicóptero, y mirábamos arriba, viendo todo el proceso productivo, en la medida que en los 3 sectores de la economía, estábamos observando los 3 sectores de la economía, primario, secundario y terciario, cómo se estaban desarrollando, se llevaban adelante la actividad productiva, y decíamos que había una observación respecto a la función de producir o de producción, y que era cómo producirlo. Entonces, cada actividad productiva, a través de cada iniciador de esa actividad productiva, decía cuál era la dotación de factores productivos que iba a tener y los insumos que iba a utilizar para llegar a la producción de ciertos bienes o ciertos servicios, dependiendo del sector en que me encontraba. También hablamos de las relaciones intrasectoriales, es decir, hacia adentro del mismo sector, cuando hay ventas dentro del mismo sector primario, o intersectoriales entre los sectores. Entonces, cuando el sector primario le vendía al secundario, y pusimos un ejemplo por ejemplo, de la economía sanjuanina, cuando se vende uva para hacer vino, uva para hacer mosto, uva para hacer pasas, o por ejemplo, últimamente ustedes pueden haber visto una alta producción en el tema tomate para producir a través de las fábricas que hay acá en San Juan, ¿cómo se llama? Salsa de tomate, cubeteado, tomate triturado, todo eso que ustedes suelen comprar, que suelen comprar, ¿cierto?, en el comercio, ¿cierto? Y relaciones intersectoriales, y no me acuerdo qué más vimos el día. Alguien que hable, que si se recuerda de alguna otra cosa. Ahora me acordé, que por eso estaba planteando ese tema, que dijimos que en esta observación de todo el proceso productivo, veíamos que los factores productivos que participaban en esta actividad eran retribuidos. Esa retribución era en función de la actividad, del rol que cumplía cada factor productivo: la tierra, la retribución a la renta, el trabajo, el salario, el capital de interés y el empresario el beneficio. Y que sumados todos constituían lo que nosotros le denominamos el ingreso. Y lo voy a escribir como fórmula porque es fundamental. Renta más salario más interés más beneficio. Bueno, ahí lo tenemos. Entonces, veíamos
Y nosotros podemos hacer ahora un distingo entre lo que nosotros le denominamos el ingreso, me faltó del Producto Bruto Interno la parte de por qué le decíamos interno, porque estaba definido dentro de un espacio geográfico definido, que era si analizábamos el Producto Bruto Interno de Argentina. Bien, ahora vamos a hablar de lo que son el ingreso nacional. ¿Está claro? Bien. El ingreso nacional, y ya un poco le he adelantado ahí, dije que, ahí la fórmula, dije que el ingreso, la Y, es igual a la denominación de ingreso. Eso quiere decir, dos veces lo puse, después la S salario, después dije I interés, la B beneficio, y puse después R renta en la retribución a la tierra. Esos son los 4 factores. Yo les he dicho que en el caso de los 4 factores, eso es como el Padre Nuestro, ¿estamos? Bueno, y ahora vamos a hablar de lo que es, nosotros le decimos, el ingreso nacional. Eso quiere decir lo que acabo de escribir ahí, el ingreso nacional. Bueno, ¿cómo está constituido el ingreso nacional? Por todas las retribuciones de los factores productivos de un país. Así está constituido el ingreso nacional. Vamos a hacer ahora un análisis en función de lo que ya tenemos como conceptos observados o vistos. Primero hemos dicho que en la actividad económica de nuestro país, de la Argentina, siempre poniendo como ejemplo de nuestro país, dentro de lo que le decimos el territorio geográfico, nosotros tenemos que aquí en Argentina hay factores productivos que son propios argentinos, nacionalidad argentina, valga el término, y hay factores productivos extranjeros en la Argentina. Supongamos, o vamos a poner como ejemplo, ¿existen trabajadores en Argentina argentinos? Sí. ¿Existen empresarios argentinos en la Argentina? Sí. ¿Existe, cómo se llama, el factor productivo capital de Argentina? Sí. ¿Existe lo que nosotros llamamos el espacio físico tierra en la Argentina? Sí. Bien. Esos son de nacionalidad argentina. Y tenemos además en la Argentina, dentro de la estructura productiva, factores productivos trabajo. ¿Hay trabajadores extranjeros en Argentina? Sí. ¿Hay empresas extranjeras en la Argentina? Sí. ¿Hay, por ejemplo, capital extranjero en la Argentina? Sí. Lo único que a veces, y esto hace la diferencia a lo que nosotros le decimos la movilidad del factor. La movilidad del factor quiere decir la posibilidad de trasladarse, es decir, hay posibilidad de que trabajadores argentinos se vayan de Argentina, tanto trabajadores como empresarios como capital. Lo único que no es, digamos, tiene ese nivel de movilidad es el factor tierra. Yo no me puedo llevar 4 hectáreas o 5 hectáreas de Pocito, me las puedo llevar a Brasil, ¿está claro? Como espacio en sí. Lo que sí puedo hacer una exportación de esos bienes que se producen en esa tierra, pero no en espacio físico determinado. Así que el factor que carece de movilidad, en este caso, podríamos decir que es el factor tierra. Entonces, volviendo al concepto del ingreso nacional, ¿cierto? Es la sumatoria, como recién puse en la fórmula, ya que alguien pidió que le explicara como Bianca, es la sumatoria de la retribución de los factores productivos durante un periodo determinado. Por lo general, esa sumatoria o ese análisis se centra por lo general en un año, así como el PBI se compara el Producto Bruto Interno de un país, se compara respecto a años anteriores, entonces dice, bueno, el PBI de la Argentina durante el 2020 fue de tanto, respecto al 19, al 18, bueno, a cualquier año que yo quiera comparar. Ahora, ¿cómo se llega a ese cálculo? Hay fórmulas que son más complejas y hay fórmulas que son más simples de interpretación. A mí me interesaría que ustedes sepan una fórmula, la menos compleja, es decir, la fórmula más simple de interpretación de esto.
porque además hay que entender que en el resto del mundo o en el extranjero también hay argentinos que cobran su salario por participar en el proceso productivo en la actividad que desarrollan en ese país. También hay empresarios argentinos que tienen empresas en el extranjero que constituyen, que forman parte de la actividad económica de ese país, y hay también el capital argentino puede estar en el mundo, ¿cierto? En el resto del mundo, en algún país extranjero, al cual yo me puedo centrar en el análisis determinado para observar de que hay, ¿cómo se llama?, estos factores fuera de nuestro territorio. Ahora vamos a ir a la fórmula más simple. Yo voy a poner la fórmula del ingreso nacional es igual al Producto Bruto Interno. Vamos a ver lo que es el RRN y el RRE. El RRN es la renta de residentes nacionales en el extranjero. Esto de lo que yo le hablaba, de si estamos hablando del nacional argentino, de la renta, es decir, de la renta me refiero, a ver, ¿a qué hablamos con el tema de renta? Cuando hablamos del tema de renta, lo asociamos al concepto de ingreso. Yo le he puesto renta, pero le podemos poner ingreso, no hay problema. De lo que perciben los factores productivos argentinos en el resto del mundo, en el extranjero. ¿Por qué le ponemos renta? Porque antes, cuando se analizaba la economía en los escritos de hace otras épocas, se decía que, digamos, la gran actividad estaba centrada en la tierra y que la riqueza la brindaba la tierra y que en definitiva los más poderosos eran aquellos que tenían tierra. Acuérdense del sistema feudal. Lógicamente, porque era la que generaba, ¿cierto?, los alimentos para todo el mundo y para ese país propio que se analiza, y la generación de riqueza estaba dada a partir de esa retribución que recibía. Entonces, como que se asociaba el concepto de renta a ingreso. Después, con el correr del tiempo, ¿cierto?, lógicamente, el poder ya no pasa por la renta, sino por el dinero, es decir, por lo que nosotros le decimos el cash o el nominal, o el metálico, que le podemos decir en estos casos cuando usamos alguna otra jerga un poco no tan convencional o medio así de charla de café, el nominal que le decimos. Entonces, como que se hubo una traslación desde aquel que tenía dinero era el que más poder tenía. Y esto se puede observar, ¿por qué? Pues yo puedo tener 300 hectáreas en un lugar que no es cultivable, no, eso está bien, y en definitiva tengo 500 hectáreas que son inactivas o no son explotadas, esto, aquello, y no me están generando ningún ingreso a mí, ¿cierto? A mi persona. En cambio, bueno, el dinero, sin tener espacio físico, es el que cuenta, ¿cierto?, con que lo que decimos, el poder del mundo está en el dinero, como se dice comúnmente. Son las rentas, los residentes extranjeros en nuestro país, como en nuestro país le faltó ahí a Brian poner en nuestro país, estamos analizando nuestro país, lógicamente. Residentes. Renta de los residentes extranjeros. Si eso. En nuestro país estamos analizando nuestro ingreso nacional. O como puso Brian ahí, en el país que se esté analizando, ¿cierto? Bien. Entonces, como dijimos, el Producto Bruto Interno, medido en términos o cuantificado en términos nominales, a eso le sumamos, ¿cierto?, la renta que perciben los factores productivos argentinos en el extranjero y le restamos la renta de lo que produce, de la renta que perciben los factores productivos del extranjero en Argentina o en nuestro país, como quiera. Esa es la fórmula más simple de poder analizar este tema. ¿Se entendió? ¿Sí o no?
You are now unmuted. Bien. Ahí puede You are now repetir muted. la última partecita ahí de la fórmula. Por favor, bien. Por favor, profe. Sí, no me pedía, yo le estoy diciendo, por favor, no hay problema. Yo le estoy diciendo, no necesito que me diga, por favor. Yo le estoy diciendo, sí, por favor, no hay problema. Dije que la ARR, que son las rentas de residentes extranjeros en nuestro país. Por eso expliqué que la fórmula decía más arriba que el Producto Bruto Interno sumado a las rentas que perciben los factores productivos nuestros en el extranjero, restado a las rentas que reciben los factores productivos extranjeros con residencia en la Argentina. Por ejemplo, ¿quién es el que preguntó recién, el que habló? Osvaldo. Osvaldo, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Cómo le va, profe? Buenas tardes, ¿todo bien? Todo bien. Bueno, le hago una pregunta. ¿Usted conoce alguna empresa, es muy cercana, está en Guadalajara, conoce alguna empresa extranjera que resida en nuestro país y que esté llevando adelante una actividad productiva, ya sea en el sector primario, secundario y terciario? Es más, le doy más ayuda. Una que está en el sector terciario. Bueno, Juan Cruz Puig puso Barry, ¿sí? Sí. ¿Cómo se llama? Pero esa, Juan Cruz, esa está en el sector, ¿qué sector? Juan Cruz. Minero, bien, pero sector, vamos a definirlo, primario o secundario. Podemos decir si hay un alto nivel de transformación, secundario, bien. Juan Cruz, a ver, alguien que puso Falabella también, pero me gustaría otro ejemplo que está acá en San Juan, más cercano, a ver, que nos permite en la noche ver. Netflix. No, bueno, no, está bien, sí, ya sé lo que está. No, le estoy preguntando por la luz, es decir, ahí está bien, no di la mejor, fue un salvavidas de plomo que te tiré, ¿cómo es el nombre? Osvaldo, te tiré un salvavidas de plomo, dígame. Sí. Quería ayudarte, pero no, está bien, Netflix, todo eso. En el sector servicio, Sí. la que quiero que observen es Energía de San Juan, que es una empresa extranjera, que lo que hace es la distribución de energía en el país, que esa empresa accedió a la prestación del servicio o de la distribución de energía en la provincia luego de haber ganado, ¿cierto?, la licitación que se hizo en el tiempo de, ustedes no sé si todavía eran niños o no nacían, no me acuerdo bien, pero fue en la época de Escobar. Así que todavía no nacían algunos que tienen 20 años. Bueno, esa es una empresa del sector servicio, como también muchas otras empresas. A ver, alguien me puede decir, a ver, Acuña Valentina me dice DirecTV, pero también me dice, mire, profe, yo la otra vez fui al puerto y vi unos barcos, de bandera extranjera que estaban cargando en esos barcos contenedores con mercadería de Argentina. Bueno, ese es otro ejemplo. O, por ejemplo, mire, profe, yo el otro día fui a un banco y que tiene su casa matriz en el extranjero. Y todo eso, ejemplo. O, mire, profe, no sé, yo la otra vez me invitaron mis amigas, que tengo una amiga, dice Florencia Sar, dice yo tengo una amiga que vive en Pampa Húmeda y que tiene 800 hectáreas de soja, y me invitó a dar una vueltita por el campo, no sé si me entiende. Entonces, no hay que pelearse con esa amiga Florencia, ¿sabe? ¿Me escucha, Florencia? Florencia, ¿me está escuchando? Ponga el micrófono, ¿lo puede activar? ¿Lo activó? O Juliana Penici, alguno, a ver qué hable, aparte de los chicos que están hablando, como Osvaldo y los otros. No tengan miedo, hablen. Bueno, ¿cómo se llama?
Brian, a ver, Brian, ¿tenés el micrófono activado? You are now unmuted. Mirá, ¿y por qué yo le decía a la Valentina, no, a Florencia, que no se peleara con esa amiga que tiene las 800 hectáreas de soja? Desde el punto de vista económico estoy hablando, siempre. Un ejemplo, un tonto ejemplo, pues estoy diciendo, pero quiero que lo asocien. ¿Qué está pasando, soja? ¿Está subiendo el precio? Bueno, ¿cuánto? Ah, bueno, ahí no sé, estimemos que salga 20 pesos You are now el unmuted. gramo. Si no, vamos por tonelada. Ah, un poquito arriba, más arriba. 600 y algo, ¿está claro? Entonces está alcanzando precios You are now muted. que supuestamente en comparación hacía mucho tiempo que no alcanzaba estos niveles de precio. A ver, el gobierno de Néstor Kirchner, creo, el primer gobierno de Néstor Kirchner fue 640, creo que estuvo. Por el otro día estaba escuchando un artículo ahí, estaba leyendo unos artículos, estaba escuchando en la televisión, y que ahora estaba casi cercano a 620, 610, 630 valores, pero superior a los 600. Entonces, volviendo al ejemplo de recién, ¿cómo se llama? Volviendo al ejemplo de recién, fíjense ustedes cuando asociamos el concepto de ingreso al de renta. Fíjense ustedes, ¿quién genera el mayor ingreso de divisas al país? ¿Qué sector? El agrícola. You are now Exactamente, unmuted. entonces ahí podemos decir You are que now muted. la renta de lo que está generando la tierra, por así decirlo, así ordinariamente, está claro, el campo, como se dice, bueno, son el ingreso de las divisas provenientes del este, como que ahí la recuperación económica están pasando por 4 o 5 países, los cuales, ¿cierto?, demandan gran cantidad de soja, y eso está interesante. Fundamentalmente porque nosotros siempre tenemos necesidades concretas en los que yo digo los dólares, ¿cierto? Eso es una de las cuestiones. Pero bueno, era un simple comentario para que vean ustedes cómo a partir de un chiste de decir, mira, no te peleé, ¿por qué? Y bueno, justamente, mire, profe, ¿sabe? La renta, yo pasé, tuvimos una vueltita por las 800 hectáreas, ¿y en qué le diste la vueltita? Y la vueltita no la di en una camioneta, la di en una avioneta que está, y ahí nomás habían en los 800 hectáreas, no sé cuántos millones de toneladas, multiplicadas por 600, mire si son dólares. Entonces, bueno, eso es muy importante, a eso me refería para que ustedes, a partir de un chiste tonto, ¿cierto?, vayan viendo la importancia de la generación de divisas a partir de lo que es el campo, ¿cierto?, y de otros productos que han sido tradicionales en Argentina. Bueno, entonces, y el programa dice, en algún momento el programa establece que analicemos lo que se llama el ingreso funcional del ingreso. Es decir, la distribución funcional del ingreso está en función, la distribución funcional está en función del rol que cumplen los factores productivos. Entonces, cuando yo hable de distribución del ingreso nacional, cuando hable de la distribución funcional del ingreso nacional, o la distribución del ingreso, la distribución funcional del ingreso, cuando hable, inmediatamente cuando haga referencia a la palabra funcional, ustedes inmediatamente deben asociarlo al concepto que ya tienen internalizado en la cabeza, que es justamente los factores productivos. Entonces la distribución funcional del ingreso va a tener que ver con la función que cumplen los factores productivos. Y esa distribución tiene que ver justamente con el reparto que hay de ese ingreso. Supongamos, vamos a poner un ejemplo muy burdo. Nosotros, ¿cómo se llama? Tenemos vamos 4 personas ahí al almacén de la pizza, ¿cierto? Y pedimos una pizza y viene la pizza redonda con
que dice, bueno, aquí está el cuchillo para que partan. Entonces, yo puedo hablar, entonces voy a decir uno, ¿por qué no hacemos una distribución equitativa de la PISA? Que la PISA representa lo que es el Producto Bruto o lo representa lo que es el ingreso. Bien, una distribución equitativa sería que la PISA represente el 100%. ¿Estamos? ¿Me van escuchando? Hola. Sí, profe, sí. ¿Escuchan? Bien. Entonces decimos, la PISA representa el 100%. ¿Cuál sería una distribución equitativa o igualitaria? Quieren asociar el concepto de equitativa a igualitaria. O pongamos una distribución igualitaria, ¿cierto? Para vos, Osvaldo, ¿cuál sería una distribución igualitaria del tema? Dividir la pizza, ¿está claro? ¿En cuántas porciones? Y Somos dividir la cuatro. pizza 4 y Cuatro dividir porciones. la pizza, En sí, cuatro porciones. Bien. en 4 porciones iguales, sí. En 4 porciones iguales. Sí, perfecto, muy bien eso de igual. Entonces, cada porción debería representar el 25%, ¿cierto? Sí. Bien, supongamos que el que hace las partes sos vos y tenemos una distribución igualitaria en repartir la pizza en 4 pedazos. ¿Está claro? Bien. Eso es bien. Y la pregunta es lo siguiente, a ver, empieza ahí una discusión. Cuando traen la cuenta y sale 1.000 pesos la pizza, supongamos que no hemos tomado nada, ¿cierto? Que tenemos que pagar exclusivamente la pizza porque nos regalaron la bebida, ¿cierto? Bien. Sí. ¿Cuánto debería poner cada uno? 2.50 cada uno. Cada uno. Si alguien que va a poner 200, ya ahí hay pequeño problema. ¿Está claro? Bien. Sí. Entonces, el tema es lo siguiente, hay una puja en una situación determinada cuando se habla de la distribución funcional del ingreso. ¿Por qué? Porque tiene que ver que cómo se ha constituido esa pizza, es decir, si la pizza es el Producto Bruto, es decir, qué aportes hubo al Producto Bruto. Entonces vos, Osvaldo, sos el factor productivo tierra. Y vos decís que considerás que el mayor aporte lo has hecho vos a la producción de esa pizza. ¿Estamos? Sí, sí. Lorena Soldán dice que ella es la propietaria de el medio de producción que se llama Capital. Y ella dice que ella le correspondería más porque sin el capital no hubiese sido factible llevar adelante la generación de ese bien que se llama pizza. ¿Cierto? Bien. Brian dice, pero sin el trabajo no se podría haber constituido, ¿cierto? La pizza, es decir, sin el factor trabajo no se podría haber constituido este tema. Y aparece Florencia Salazar y dice, bueno, está bien, pero yo soy el empresario quien definió los medios de producción y en definitiva esto, aquello, bueno, empieza ahí diciendo, bueno, ¿qué es lo cuál es el factor más importante? Entonces entramos en toda una discusión filosófica. Esa discusión filosófica y de política económica y que ha llevado a que se escriban encíclicas papales en relación a esta situación, a lo económico y a esta situación de distribución del ingreso, eso ha llevado a una discusión a decir, bueno, a ver, ¿qué es más importante, el trabajo o los otros factores productivos? Es decir, vamos a concentrar la tierra, el capital y el empresario, lo vamos a concentrar en una sola parte, ¿cierto? Entonces vamos a decir, ¿qué es más importante, ¿cierto? El capital para una actividad productiva o es más importante el trabajo. Y ahí, en esa discusión, entra todo un montón de componentes o de contenidos que ustedes han visto en otras materias. Por ejemplo, ustedes han visto nociones de ciencia política. Y ahí tienen cómo se llama la relación, justamente cuando ¿han visto la teoría marxista? Sí. Bien, bueno, entonces ahí que había discusiones respecto a que el trabajo era más importante que los medios de producción o los otros medios de producción, en este caso el capital, ¿cierto? Y hay autores que se centran en decir, bueno, a ver, la fuerza del trabajo activa y mientras no haya
decisión de invertir, no hay decisión de echar a andar una actividad productiva, se relativiza el tema del trabajo. Entonces, en esa discusión, en la cual, como se llama, se ingresa, y que es de debate arduo, lógicamente, cada uno toma la posición que considere en función de su lectura y de su argumento, y de la cual respeta muchísimo. Lógicamente que en todas las actividades productivas, justamente lo que se genera de esa actividad productiva, hay que ver en qué manos quedan y qué porcentaje queda de lo que se ha generado, de ese ingreso que ha generado la actividad. En términos macro, hay que ver cómo está repartida lo que nosotros decimos comúnmente y ordinariamente la torta, cómo está repartida la torta o la pizza, cómo está repartida. Porque, volvemos al ejemplo, vos, Osvaldo, sos el que tenés el cuchillo en esta mesa, que somos 4, y de los cuales vos tenés el cuchillo, que es el que tiene que hacer ¿cómo se llama? Los cortes para hacer esa distribución de esa pizza. Y puede que vos alguno le des un 10%, a otro le des un 30% de una porción de un 30%, a otro le des una porción de un 40%, y a uno le dé una porción de un 40, 30, 70, 80, y a otro le dé una porción del 20%. Y el de 10 te pregunte por qué me toca a mí este 10%, y justamente vos tendrás tu respuesta. Igual. Todas esas discusiones están en torno a esta situación. ¿Qué se hace desde la política? Eso es lo que significa la distribución. Por eso es la necesidad de crear una ley para regular toda esta situación, digamos. ¿Quién habló? Dígame, soy yo. Osvaldo. A ver, Osvaldo, está bien eso, ¿sabes por qué? Lo que has dicho vos, porque fíjate vos que uno intenta llevar la mayor de los ejemplos o lo mayor de los contenidos que se vinculen con la ciencia jurídica, es decir, con el derecho. ¿Está claro? Bien. Y acabas de decir algo, la ley. Bueno, justamente cuando vos has dicho esto de la ley, es muy importante. Por ejemplo, yo te digo, es importante una ley de flexibilización laboral. La ley de flexibilización laboral tiene relación con la distribución funcional del ingreso. ¿Para vos, Osvaldo? Sí, exactamente. Muy bien, perfecto. Entonces vos decís, mire, esto tiene que ver porque la ley de flexibilización laboral tiene como objetivo, según yo estoy hablando con Osvaldo, ¿cierto? No quiere decir que sea la verdad esto. Tiene como objetivo es la incorporación al mercado de laboral y de mucha gente que hoy está en una tasa de desempleo. ¿Qué quiere decir? Que en esa tasa de desempleo lo que busco es una incorporación. ¿Por qué? Porque las empresas hoy no se animan a tomar trabajadores porque existe una legislación que dice la doble indemnización y esto, y empezamos a vincular lo económico con lo jurídico, que es lo que yo quiero que hagan ustedes también para que se den cuenta de lo importante de la materia. Hay medidas de política económica que se toman justamente para que en la distribución funcional los impactos sean de forma diferente. Hoy en sí, por ejemplo, y aplicar impuestos. Y de ahí ustedes aprendieron en la otra unidad, y ahí ustedes se dan cuenta cuando yo les digo que ustedes cuando preparen su trabajo para rendir, cuando se preparen la materia para rendir, preparen su exposición, es todo conectado con todo. Entonces hagan de cuenta que ustedes eligen una unidad determinada y que es ya que el centro es el cuerpo del pulpo. Así poner un ejemplo hipotético para que lo puedan visualizar. Y los tentáculos del pulpo son los que están de distintas conexiones sobre las otras unidades. Y eso es lo que permanentemente trato de que ustedes observen. Entonces, aquí ya que esto que estamos hablando de distribución, eso está relacionado con el tema de los impuestos. Entonces, mire, yo aprendí lo que son los impuestos progresivos y los impuestos regresivos. Bien,
Y también aprendí una situación que habla de los impuestos indirectos y impuestos directos. Profe, Osvaldo, yo aprendí eso. Entonces, ¿y cuál es un impuesto directo para vos, Osvaldo? Decir, mire, profe, los impuestos directos es un ejemplo, ¿cierto? Impuesto a la ganancia, bien, que tiende a aplicar el mayor pago de ganancias, ¿cierto? A cierto segmento poblacional que está constituido por ciertos niveles de beneficio de salario o de salario. Perfecto. O también aprendí que un impuesto regresivo es ¿cómo se IVA? ¿Y por qué es regresivo? Y porque todos pagan un mismo IVA, impuesto indirecto, todos pagan el mismo IVA, aún así habiendo diferencias salariales. Entonces, usted que gana, profe, 30.000 pesos o, 500, o 40.000 o 50.000 pesos, usted paga un IVA de 21 para ciertos bienes, y yo que gano 10.000 pesos pago el mismo IVA, y otro que gana 300.000 pesos paga el mismo IVA. Entonces, por eso es regresivo, hay una tasa regresiva, se no discrimina en función de los salarios. En cambio, hay un impuesto progresivo, como es el impuesto a la ganancia. Hay un impuesto a la ganancia, ¿cómo se llama? Que es progresivo, a medida que más gano, más pago. Entonces, usted ya se está vinculando o relacionando el tema el tema como por ejemplo de lo jurídico y de otras unidades. ¿Y cómo se llama? A ver, que se me fue la idea, pensé que quería relacionarlo. Bueno, aquí se toman medidas, está claro, para que esa distribución tenga características más igualitarias y que haya mayor equidad, se puede pensar. Entonces, nosotros, por ejemplo, hay un coeficiente que se llama coeficiente de Gini, en función del análisis de la curva de Lorenz. Es decir, hay un análisis ahí que me permite en esta distribución, si ustedes quieren, como quieran observarlo, en un gráfico bastante complejo para constituir. Y yo no quiero que se centren en la complejidad del gráfico, sino lo que quiero decir que se utilizan estos instrumentos para saber cómo se llama el nivel de cómo está la distribución en un país determinado, es decir, qué nivel de, o cómo se acerca a un nivel de igualdad. Es decir, a ver, la pregunta era si era el 25 y el 25, ver de qué forma, está claro, se acercan en esa distribución de ingresos o se alejan, ¿cierto?, de esa curva que nosotros utilizamos. Por eso, el coeficiente de Gini es un coeficiente que es decir, su análisis está centrado en que la distribución igualitaria absoluta, por así decirlo, sería a valores de 1. ¿Está claro? Bien. Y en la medida en que se va alejando de esos valores, ¿está claro? O la curva se va alejando de esos valores que nosotros establecemos, entonces hay un mayor nivel de desigualdad. Estas son discusiones. Yo creo que siempre yo aprendí algo de un profesor en mi facultad que tenía que ver fundamentalmente con la línea que atraviesa el tiempo, es decir, la línea que atraviesa el tiempo es línea sincrónica, que es 2000, 2010, 2020, 2030, 2040 o 1960, 70, 80, 90, depende del análisis. Esa es la línea sincrónica, es decir, lo que va sucediendo a través del tiempo. Pero hay una línea contextual, es decir, que el contexto, para mí, son absolutamente, hay contextos que tienen diferenciaciones muy concretas, y esas diferenciaciones concretas son las que lleva a la toma de decisiones e influye en la toma de decisiones. Es decir, nosotros podríamos decir que antes de la pandemia
teníamos una línea sincrónica con un contexto determinado. Y hoy tenemos una línea sincrónica del 20 al 21 con un contexto en el cual es diferente. Si usted se puede escuchar los programas de televisión y dice, bueno, nosotros deberíamos ir generando nuevas costumbres. Esas nuevas costumbres, ¿cómo se llama? Implican, a ver, esas nuevas costumbres implican el que deberíamos utilizar el barbijo permanente, el aseo permanente de las manos, y supongamos cierto distanciamiento, ya no podremos estar como estábamos antes, íbamos a las canchas de fútbol, al teatro, al cine, uno al lado. Entonces, como dice que vamos a entrar en generar nuevas costumbres a futuro, bueno, y todas estas cosas que hoy nos estamos habituando a utilizar, es decir, a ver, no salimos si no llevamos el alcohol en gel o el alcohol líquido, tomamos las precauciones de esto, de aquello, de lo otro, de estar en espacios abiertos, bueno, toda una serie de cuestiones que están en función de esta situación de pandemia en la cual estamos transitando. O, por ejemplo, leí el otro día en un artículo que cómo tuvo que avanzar el mundo en la aplicabilidad de una vacuna. Cuando se hacían los estudios y se desarrollaba la aplicabilidad de cierta vacuna, llegábamos, por ejemplo, a que se llevaba un tiempo entre lo que sucedía y la aplicabilidad de la vacuna entre 10 a 15 años. Ahora hemos hecho en tiempo récord vacunas para la situación que estamos pasando. Y bueno, que sin todas las pruebas necesarias y esto, hemos tenido que salir y toda una serie de discusiones. Bueno, por eso yo creo que cuando uno se centra en el análisis de estas cuestiones, debe centrarse en esto, en el cómo es el comportamiento o el contexto, el cual seguramente influye en la toma de decisiones. Y ese contexto, lógicamente, algunas similitudes puede tener respecto a otra época, otro periodo, pero tiene algunas diferenciaciones que son absolutamente notables. Entonces, creo, a mi entender, que sobre eso hay que centrarse muchas veces en lo que yo digo, centrarse en lo que podríamos ir el análisis y poder emitir ciertos juicios de valor. En eso creo que puede pasar el tema. Bueno, eso tiene que ver. Hay otro tipo de distribuciones que podemos analizar, sí, a mi entender, nosotros ponemos en el programa la distribución final, porque lo que necesitamos es que ustedes fijen bien conceptos que están presentados en las primeras unidades, que son las de los factores productivos. Pero también puede haber una distribución regional para comparar cómo es el ingreso de una región a otra, y dependiendo de esas actividades, y que también es utilizado porque tiene que ver muchísimo con el comportamiento y la actividad productiva. No es lo mismo una región que tenga un alto nivel de producción o de actividad económica centrada en el sector secundario o centrada en el sector terciario. Entonces, ahí es diferente en el caso de que, si lo comparo, para los fines de hacer comparaciones similares, debería comparar con regiones que tengan justamente el mismo nivel de actividad. Nosotros le decimos o la actividad primaria o sector primario o sector industrial, o qué sectores de la industria o sectores agropecuarios o sectores de servicios. Si centra el análisis en una actividad que es cierto muy golpeada, como es el turismo, y son, entre comillas, le dicen la industria sin humo, ¿cierto? El turismo, y hay actividades que están conexas a esa actividad, restaurante, el tema de los servicios de diversión, esas cosas, bueno, hoy que están ante estas situaciones bastante complicadas. Eso respecto al tema de la distribución del ingreso en características regionales, yo no puedo hacer esa comparación. No, es útil, sí, porque eso permite analizar, cómo se llama, distintos componentes.
Después tenemos otra de los temas que están en el programa, habla de el ingreso per cápita. O renta per cápita, como quieran ustedes. Esto se constituye y es una relación entre el ingreso total y la cantidad de población existente en un país determinado para saber. También muchas veces se comparan estos ingresos per cápita con países, entre distintos países, y se lleva al análisis de, ¿cómo se llama? Se lleva al análisis a través de una unidad monetaria, que en este caso, por lo general, se compara con una unidad monetaria que se utiliza para la comparación del ingreso per cápita, de cuánto recibe en términos de dólares un argentino respecto a la de Estados Unidos, o cuánto recibe per cápita, el ingreso per cápita, cuánto es el valor, por ejemplo, de la Comunidad Europea, que es en términos de dólares, de euros, perdón, respecto a algún país de acá de la región, ya sea Argentina, Brasil, Uruguay, país que ustedes quieran comparar. ¿Estamos? ¿Se entiende o no? You are now unmuted. Entonces, ahí tendríamos nosotros lo que decimos como ingreso, lo que decimos, ¿cierto? El ingreso per cápita. Después tenemos otro de los conceptos sobre los cuales hablamos, tienen que ver con lo que denominamos el ingreso disponible. El ingreso disponible tiene que ver cuando relacionamos nosotros los impuestos y las deducciones de la seguridad social. Es decir, el ingreso disponible tiene que ver con si yo al ingreso total, el resto, los impuestos de la seguridad social, dependiendo de cada país, porque hay que ver cómo impactan las estructuras impositivas sobre los niveles de ingreso, es decir, hay que ver cómo impactan las estructuras impositivas sobre los niveles de ingreso. Pero yo podría decir, y hacerlo un ejemplo, cuando yo tengo mi recibo de sueldo y tengo, ¿cómo se llama?, mi ingreso bruto, por así decirlo, y ahí tengo deducciones obligatorias. Supongamos que tenga algunas deducciones de impuestos que están dadas a través de lo que es el impuesto a la ganancia y de la seguridad social. Eso vendría a ser lo que nosotros denominamos el ingreso disponible. Profesor, disculpe, todos estos temas los vamos a encontrar en el libro. Sí, por supuesto, ya en la próxima clase quiero avanzar ahora en un par de temas, o si nos da ahora para hacer tiempo, nos vamos a ir al campo virtual para analizar el libro como leí yo el otro día, y ahí yo les voy a ir marcando, lean esta página, lean esta otra página, lean esta otra página. ¿Por qué? Porque, como les dije la otra vez, al no haber un libro específicamente para abogacía, que hay escritos de los cuales hay temas que a mí me interesa que ustedes puedan ver, por eso vamos a hacer una guía de lectura o de una guía de temas a ¿cómo se llama?, a leer, porque hay temas que yo voy a decir, no, esto no lo lean, porque eso es lo que nosotros hemos estado hablando. Bueno, ¿por qué es importante analizar? ¿Por qué es importante analizar el ingreso disponible? Porque el que efectivamente nosotros vamos a tener para efectuar gastos o consumo, como quiera, y ahorro. De ahí ya, ya definimos, directamente lo que nosotros decimos, cuál es el destino que tiene el nivel de ingreso. Entonces, el ingreso viene a ser el consumo más el ahorro. Y yo estoy poniendo cuál es el destino que tiene el ingreso. No va a tener otro destino que sea este. Es decir, el destino va a tener, nuestro nivel de ingreso va a estar dado por el
consumo, todo en consumo y nada de ahorro, parte de consumo y parte de ahorro. Ahora, no conozco ningún ejemplo de que todo el ingreso sea absolutamente ahorro. A no ser que donde viva, como me dijo una vez un alumno, mire, yo y en mi casa no pago nada. Bueno, y todo lo ahorro. Y yo le pregunté, bueno, pero en algún momento sí, y tomas algo, ¿y quién lo paga eso? ¿Con la tarjeta de tu papá? ¿Con esto? ¿Qué? Entonces, bueno, se empezó a reír. Entonces, siempre el ingreso va a tener este destino, consumo o consumo y ahorro. Entonces, ¿cómo se llama? Es que el ingreso no hay que asociarlo a lo que es evasor. Eso no hay que asociarlo al tema de evasor. Evasor es otra cosa. Brian, para que tengas claro el tema. El ingreso, entonces yo voy a poner que el ingreso representa 100%. Vamos a ponerlo, ¿cierto? El ingreso representa en términos absolutos 100%. Ese 100% se destina en términos porcentual a acciones que ustedes crean conveniente, posible o las que consideran. Pero vamos a poner distintos tipos de ejemplos. Yo voy a poner que el consumo representa el 100%. Más, en un contrasentido, pero lo voy a poner más el 0% de ahorro. Entonces yo le estoy diciendo que el ingreso que representa el 100%, el consumo del 100% y el ahorro del 0%. Esto es un ejemplo, supongamos que se dé y ya vamos a ver que existen otras situaciones de desahogo. Entonces yo como que representa una unidad, el todo 1, para seguir con el ejemplo, y entonces el consumo representa 1 más 0, que es el ahorro. Eso es lo que estoy viendo ahí, siguiendo ese esquema. Ahora, vamos a un ejemplo también que son parte de la realidad. Entonces yo voy a decir que si el 100% es igual a mi ingreso, yo puedo poner que el 70% lo destino a consumo, más 30% lo destino a ahorro. Entonces, siempre la sumatoria tiene que dar o 1 o, como se llama, 100%. Volviendo al ejemplo de 1, yo digo 1, que es el ingreso, es igual a el 0,70, que representa más, o el valor que quieran poner, 0,30, 0,30, más... Bien, otra forma de verlo es que 1 que representa el todo, el 0,30%, perdón, el 0,70 representa, o 0,70 representa el consumo y 0,30 el nivel de ahorro. Nosotros de esto podemos deducir un pequeño concepto. Yo voy a decir que los sectores de la población que tienen niveles de ingresos medios, bajos, por ejemplo, podemos decir que su nivel de consumo es el 100%, consumen todo. Y sectores de población donde su ingreso, ¿cierto?, son mayor a valor determinado, supongamos, no sé, superior a 70.000 pesos a valores de dólar, eso me permite una tasa de ahorro dependiendo del nivel de ingreso. Entonces, yo puedo decir que esa persona que gana, vamos a poner un número redondo, ¿cierto?, 100.000 pesos, igual 70.000 pesos lo destina a consumo y 30.000 pesos
mucho? ¿Se entendió o no? En función de la fórmula que he puesto más arriba. ¿Se entendió o no? Sí, profe. ¿Está claro? Sí, sí. ¿Hay alguna deuda respecto a ese tema? Ah, You are now unmuted. sí, sí. El ingreso per cápita estaría dado por el cociente o por la relación, más que el cociente, la relación, perdón, que se da entre el ingreso total y el nivel de habitante de un país y la cantidad de habitantes de un país. Eso estaría dado por el ingreso per cápita. Bien, después tenemos, ¿cómo se llama? Dos conceptos que derivar, dos conceptos que tenemos que derivar de estas ecuaciones que he planteado recién. ¿Por qué es importante analizar esto? Porque fundamentalmente se deducen ciertos comportamientos de las sociedades o de los consumidores de la población de un país respecto a cuál es el comportamiento en los niveles de consumo. Entonces nosotros decimos que hablamos en economía de lo que es la propensión media a ahorrar y de la propensión media, la propensión media a consumir y la propensión media a ahorrar. Ahora lo voy a escribir. Eso quiere decir propensión media a consumir. Tenemos la propensión media a ahorrar. Propensión media a ahorrar. Por eso relacionamos esto, por eso lo relacionamos con el ingreso disponible, porque es el que realmente nos va a permitir a llevar adelante un nivel de consumo determinado y un nivel de ahorro determinado. ¿Qué significa la propensión media a consumir? Y bien, es una relación, ahora voy a escribir la fórmula, es igual al consumo en relación a nivel de ingreso. Ajá. Esta es la fórmula de la propensión media a consumir. Y la propensión media a ahorrar es igual a la relación entre el nivel de ahorro y el nivel de ingreso. Tienen las fórmulas. ¿Estamos? ¿Se entiende o no? ¿Ah? Sí, profe, se entiende. Profe, nos tomará fórmulas. A ver quién es. Lore Roldán, ¿puede activar el micrófono? ¿Puede activarlo? Sí, ya voy a poner un ejemplo. Pero estoy esperando que active el micrófono Lorena Roldán. ¿Puede Lorena Roldán? A ver, lo que me está escribiendo, Lorena Roldán está escribiendo. Bueno.
No funciona el micrófono, perfecto. A ver, en el examen final, yo lo que no quiero es que digan las cosas de memoria. Yo lo que quiero que expresen ustedes los contenidos en función del uso de razonamientos. De nada sirve, a mi entender, que ustedes me digan la fórmula de memoria o me digan un concepto de memoria, porque cuando lleva la aplicabilidad sobre el terreno práctico, no sabemos aplicarlo. Entonces, o por ahí, algunos ejemplos de lo que surgen en la sociedad, algunos ejemplos que surgen justamente de la sociedad, pero que están expresados en los medios o están expresados en algunos artículos periodísticos. Justamente lo que yo quiero es que ustedes en esa interpretación puedan asociar estas cosas. Es decir, siempre mi consigna ha sido, como profesor y en la vida, es asociar estos conceptos y todo lo que uno va aprendiendo a esta situación. Es decir, ¿para qué? Para que, bueno, sean útiles y el día de mañana puedan entender estas situaciones. Lógicamente con un nivel determinado de información y de contenidos. Porque es difícil armar un documento y creo que, a mi entender, después de muchos años, en principio yo he desistido porque hay características diferentes de los alumnos. Hay alumnos que, como nos pasó en el secundario y como les debe haber pasado a ustedes también, a mí habían materias, algunas materias que me gustaban otras, y en la carrera también habían materias que me gustaban más que otras. Entonces, yo no puedo acotar la lectura de un alumno a un cierto documento. Entonces, a mí me gusta, a pesar de que yo le hago una guía de lectura, es decir, vamos al libro, yo le digo, a mí me gustaría que lean esto, esto, esto y esto, y esto, si lo leen, con mucho cuidado, porque puede tenerlos a confundir. Y hay algunos que les gusta más la lectura y pueden seguir, ¿cierto?, haciendo una lectura a interpretación de otros instrumentales, como yo le digo, de la economía. Entonces, yo no quiero por ahí encerrar a la gente en un esquema, como se dice en economía, un corralito, decir, bueno, esto es lo que hay que leer. Yo siempre he dicho, bueno, a ver, lo básico que necesitamos es que usted interprete esto, y esto es lo básico para poder cumplimentar con el requisito de vinculación a la ciencia jurídica. Pero, por ejemplo, hay temas que, como por ejemplo, que estaban en el libro, en las páginas anteriores, que decía productividad marginal, y yo le decía, bueno, esto no lo vemos porque el tema de productividad marginal tiene que ver con ingreso marginal y con costos marginales, y por ahí se termina haciendo, valga el término muy ordinario que voy a utilizar, se termina haciendo una galleta y no la terminan comprendiendo. Pero sí me interesaría que supiesen lo que es productividad, qué es rendimiento esperado al factor. Es decir, ustedes van a necesitar medir cómo es el comportamiento de un factor productivo, es decir, a ver cuál es el rendimiento que también tienen ustedes, como yo se lo dije, cómo se demuestra en el estudio, y puse un ejemplo, no me acuerdo si fue ese el ejemplo, que nos sentamos a estudiar y hemos chusmeado toda la mañana, hemos tomado mate y no hemos rendido nada, es decir, no hemos, digamos, hemos leído un solo capítulo. Entonces yo digo, productividad, nivel de productividad muy bajo. Entonces salimos de ahí con la consigna que después de la tarde, cuando nos juntemos a estudiar, cero chusmerío y cero mate para centrarnos en el análisis y el estudio de las unidades. Bueno. O por ahí cuando ustedes se han dicho, che, ¿cómo nos rindió esta bolívar? La interpretamos. Entonces uno dice, bueno, asocian ese concepto de productividad y lo van a tener ustedes que aplicar en su estudio jurídico, y lo van a aplicar en su componente de la contratación de factor productivo, en este caso, trabajadores. Entonces, esto es lo que uno, es lo que trata de enseñar. Entonces, hay cosas que la vamos a deducir no de fórmula, sino la vamos a deducir del conocimiento ustedes, para responderle a Lorena Roldán.
cuando Lorena me pregunte, cuando yo le diga, ¿qué es cómo la fórmula? Dígame la fórmula de propensión. Entonces me va a decir, Lorena, mire, profe, a ver, me está hablando en japonés, en chino, bueno. Diferente que yo le diga, Lorena, a ver, te hago una pregunta. ¿Vos crees que hay una relación entre el consumo y el ingreso? Si me dice no, yo le voy a decir, Lorena, a ver, pensemos, ¿de qué vivís? Y ella me puede decir, bueno, pero yo no trabajo. Bueno, está bien, Lorena. Olvídate, hagamos una secuencia de que vos trabajás. Bien, es que hay y te fuiste a vivir sola. ¿Crees que hay una relación entre el consumo y el nivel de ingresos? Sí. ¿Y crees que hay una relación entre el ahorro y el nivel de ingresos? Sí. Bien. La pregunta es, ¿cómo puede ser esa relación, Lorena? Y ella me dirá, bueno, mire, profe, yo la verdad que no ahorro nada, ¿cierto? Todo me lo consumo. Bien, entonces, ¿cómo sería esa relación? Si yo tengo que ver que gano 1000, consumo 1000 y gano y mi ingreso es 1000, ¿cómo va a ser esa relación? 1000 dividido en 1000, 1. Ahora, si ya no voy a dividir, ahí ya, bueno, ya. Entonces ella me dirá, mire, profe, eso quiere decir que mi inclinación porque quiere decir propensión quiere decir inclinación, mi inclinación a consumir el 100% de mi nivel de ingreso. ¿Claro? Después vamos a ver, puede tener más consumo que ingreso, vamos a ver más adelante, pero ahora centrémonos en eso más. Bien. Entonces le digo, bien, ¿y qué hace tu relación vos crees que hay una relación del ahorro con tu nivel de ingreso? Sí, profe. A ver, ¿y cómo se da esa relación? Bien. ¿Vos creés que cuánto de lo que vos ganás, ¿cierto? De tu ingreso, cuánto lo que y mire, yo, profe, gano 1000 pesos, vivo sola esto y con 800 flor. Bien. Y lo otro lo ahorro porque lo estoy, ¿cierto? Llevando al banco a una caja de ahorro. Bueno, entonces la pregunta es, ¿cuánto ahorrás de tu nivel de ingreso? Y ahorro 200 pesos, está bien, pero en relación a los 1000, ¿cuánto es? El 10%, el 5%, el 13%, el 14%, y ella saca la cuenta y me dice, mire, profe, yo ahorro el 20%. Perfecto, listo, no hace falta ni una fórmula. ¿Se entendió, Lorena? Es decir, nosotros vamos a ayudarle a armar todas esas ecuaciones. Ahora, pero si yo le digo a usted, ¿vos crees que existe una relación entre el ingreso y el consumo? No, no existe, profe. Bueno, entonces no existe propensión media. No, no existe, profe. Bueno, a ver, me está diciendo todo lo contrario a lo que nosotros estamos enseñando en la teoría. ¿Se entendió? Bien. Volviendo al tema de la propensión, qué interesante esto, porque de ahí nosotros armamos una serie de relaciones que me permite ver y determinar como profesor si el alumno sabe algunas otras cosas más de contenido. Y si el alumno me las dice, yo me siento conforme porque sé que ha logrado armar. Y usted me dice, mire, profe, tenemos que armar 1.000.000 de relaciones, no sé cuántas habrá, porque cada año son diferentes, esto, aquello, pero con armar relaciones básicas, básicas en el sentir, ¿vos creés, Lorena, que hay una relación entre la propensión media a consumir y la demanda agregada? Y entonces ella dice en su mente, la demanda agregada está constituida por el consumo, la inversión y las exportaciones. ¿Por qué letra lo puedo relacionar la propensión media a consumir? Lo tengo que relacionar con el consumo. Sí, profe, hay una relación. Bien, perfecto. Ahora, deduzcamos cuál puede ser esa relación. Y ahí está dejando satisfecho, ¿cierto?, la inquietud del docente. Cuando yo hablo de estas relaciones de las propensiones medias, ¿por qué nosotros utilizamos esto? Porque ustedes se van a encontrar, leyendo algunos artículos, se van a encontrar con alguna información. Bueno, hoy puede ser también porque depende del análisis que se haga del consumo, pero saquemos la excepción de este tema de la pandemia. Nosotros podemos decir que ciertas sociedades tienen una alta propensión a consumir, es decir, que tienen un bajo nivel de ahorro. Y eso hace que, ¿cómo se llama? Su inclinación
¿Afecta a la demanda agregada? Sí que le afecta a la demanda agregada. ¿Y a qué componente? Y al componente consumo, profe. ¿Y a qué consumo más? Y al consumo, le digo, ¿usted se acuerda cuando describíamos el consumo, lo desmenuzábamos? Y en cómo lo desmenuzamos, el consumo privado, el consumo de gobierno. ¿Y cómo desmenuzábamos el consumo privado? Lo desmenuzábamos en consumo de familia y consumo de empresa. Y entonces, ¿usted cree que afecta una alta propensión? Sí, profe, afecta una alta propensión. Perfecto, bien. Entonces, eso hace de que si se genera un aumento de salario, se puede generar, ¿cierto?, un aumento en la demanda agregada. ¿Producto de qué? ¿Está claro? Producto de que aumentó el consumo, no las inversiones y no las exportaciones. Es decir, que si la demanda agregada es 30, 10 es el consumo, 10 la inversión y 10 las exportaciones, y después la demanda agregada pasó a 35, es porque el consumo tal vez pasó de 10 a 15. Lo otro quedó en 10. Entonces, para eso nos sirven estas cosas. ¿Por qué? Porque hay algunas políticas económicas que tienden a incentivar el consumo interno. ¿Estamos? O a sostener un nivel de consumo interno. Todas estas cosas son las que tienen que ver en este escenario. Bueno, vamos a explicar este tema de esta relación. Si yo tengo, por ejemplo, que la propensión media a consumir es igual a que yo consumo sobre ingreso. Ahora voy a poner un ejemplo, entonces voy a poner que la propensión media a consumir es igual a la relación que surja de, supongamos, consumimos, vamos a poner números redondos para que den números más fácil para que se den cuenta. Vamos a poner que vamos a seguir con el ejemplo de los 100.000 pesos. ¿No? 60.000 pesos, por ejemplo, sobre 100.000 pesos. Creo que he puesto un ejemplo de que yo consumo 60.000 pesos de 100.000 pesos. ¿Está claro? Bien. Entonces, ¿a cuánto va a ser el valor de la propensión media a consumir? El valor de la propensión media a consumir, si yo divido, igual. Si yo divido 60.000 en 100, digo, bueno, perfecto. Como me enseñaron en la escuela, 60 dividido en 100, el 0 no contiene, agrego un 0 en el 60.000, quedan 600.000, 0,6. 0,6 será la propensión media a consumir. Ahí está el resultado de lo que dividí. ¿Estamos? Del 60.000 en 100. Fíjense ustedes, yo por carácter transitivo, ahorrar sin llegar a hacer la cuenta de ahorro. Entonces dijo, mire, la verdad que el profesor me enseñó que el ingreso era 1. El profe me enseñó que eso es 1. Bueno, la propensión media igual 0,4. Falta para llegar a 1. Entonces, ¿yo qué puse en ese 0,1, ese 1 menos 0,6? Puse el ingreso igual a el ingreso menos la propensión media a consumir. Es igual a la propensión media a ahorrar. Eso es lo que he hecho, simplemente he hecho un porcentaje de término, eso puse
el de ingreso menos. Entonces, ¿qué puse? De ahí saqué la propensión media a ahorrar. Si yo dije que el ingreso era 1 menos la propensión media que me da 0,6, por ende, igual 0,4 la propensión a ahorrar. Eso es lo que he hecho recién en ese ejercicio. ¿Cómo lo puedo sacar? La fórmula tradicional. Digo, si consumo 60, ¿cuánto me quedan de ahorro respecto a los 100? 40.000. Lo divido en los 100 y eso es lo que he hecho recién. Lo puedo hacer por un lado o por lo otro. ¿Qué quiero decir? Que si divido 40.000 en 100 me va a dar 0,4. ¿Se entendió o no? Entonces, esa, muy simple. A ver. Ahora, ¿está Abel Quiroga ahí? O Sofía, Valentina, Alexia, Camila. ¿Alguno que active el micrófono? Eduardo Sí, Manrique. profe. Acá. ¿Quién es? Matías, Matías, ¿cuánto? Almeida. Parrón. ¿Cómo? No, yo soy de Boca, no soy como ese. Pecho frío. Ah, profe, usted es independiente, peor. No, somos rey de copa, así que todavía no, estamos muertos, pero vamos a resucitar. Pregunta. Matías, decime, Matías, ¿cuánto me dijiste? Parrón. Parrón. A ver, esto es pensar. Bien, voy a tener dos conceptos que has incorporado a tus conocimientos. Esto que es lo que dije yo, estás agregando valor, estás con un know-how en este nivel de la materia. Entonces yo podría decir, vamos a dividir la sociedad en dos grupos sociales, nada más. Existe una subdivisión, pero vamos a hacerlo dos primero para el primer pensamiento que yo quiero decir. Sectores, no lo digo peyorativamente, pobres y sectores ricos. ¿Estamos? Sí. Bien. Todo en relación, esto dado por su nivel de ingreso. ¿Estamos? Sí, sí. Bien. ¿Cómo pensás que puede ser esa inclinación o esa propensión a consumir en los sectores pobres o de menores ingresos? ¿Qué valor daría? 100 sería 100. 1 sobre 1. 1, muy bien, exactamente. Es decir, cero nivel de ahorro, es lo que yo puse al principio, cero Claro. nivel de ahorro, es decir, que Sí. se lo gastan todo. ¿Estamos? Sí. Bien. Después, en los sectores de mayor ingreso, usted me dice, bueno, ¿cuánto pensás que podría ser la propensión media a consumir? Y 0,70, por ejemplo. 0,70. Por ejemplo, voy a decir, mire, 0,70 en principio para aquellos sectores de ingresos de 100.000 pesos o 120.000, pero en sectores que ganan 700, 800 mangos, Y su sería nivel mucho menos. Bien, entonces, ¿qué quiere decir? Que se va alejando de uno, ¿cierto? Sí. Perfecto, entonces. Uno en la propensión media quiere decir que lo gasta todo, ¿cierto? Claro, o sea, no tiene margen de ahorro. Nada, cero, supongamos. Y a medida que me voy distanciando del 1, me voy convirtiendo en 0,9, 0,8, 0,7, 0,6, 0,5, 0,4, supongamos. Bien. Sí. La pregunta es pensar esto. Me voy alejando, cada vez me voy alejando del 1. Si cada vez que me voy alejando del 1, el 0,4, ¿tiene más propensión media a ahorrar que el de 0,9? Sí, obviamente. Perfecto, obviamente, exactamente. Pero por ¿Cuánto eso. ganará? Déjame terminar la idea. ¿Cuánto ganará el de 0,4 en relación al 0,9? ¿Cómo? ¿Cuánto gana? ¿Cuánto es su nivel de ingreso el de 0,4 respecto al 0,9? Ponele valor. No entiendo la El de pregunta. ¿Cómo es? 0,9. ¿Cuánto será el ingreso del 0,9? Si estamos hablando del 1, sería, por ejemplo, 100.000, no serían Sí, 90.000, perfecto. ¿Y el de 0,4? 40.000. No, el de 0,4, allá, el de 0,4, que le da la propensión media le da 0,4. Ah, 60.000. No, más. A ver. Ah, no, está bien, claro. El nivel, claro, de ahorros debería ser más si
Está bien, Claro, sí. si el Espero que 0,4 salga es la propensión media, el 0,6 para llegar a 1 es 0,6. Entonces, para ahorrar 0,6, gran parte debería ganar 500.000, 600. ¿Me entendés? Es lo que te estoy claro, sí, diciendo. sí, mucho más, estaba sacando la cuenta, sí. Bien. A ver, lo Igual, hemos hecho. profe, una pregunta, Sí. pero, por ejemplo, sacando la cuenta así, porque, o sea, hablando de que, por ejemplo, las personas que tienen ingresos más bajos tienen un mayor índice de consumo, o sea, sería más o menos del 1/1. Para eliminar eso, o sea, como la gente no puede a lo mejor, o sea, no puede elegir el lugar donde trabajar y la plata que quiere ganar, debería, digamos, modificarse la cantidad de impuestos, ¿verdad? O sea, podría ser para estimular más el ahorro y así motivar un poco más la inversión, pues. ¿Puede ser o no? Sí, Porque a ver, si no sería eso, como condenarlos a la pobreza, o sea, o a la riqueza, dependiendo del otro. ¿Puede ser o no? ese análisis, a ver, vos atravesás todos estos temas por distintos análisis. Un análisis lo atravesás por el lado de, podrías, como dijiste recién, poner una tasa diferencial del IVA. Entonces vos Claro. dirías que esta persona, como se pensó en algún momento, O una diferencial eliminación. o una eliminación. Pero no pongamos eliminación todavía. Porque vos podrías hacer está bien, una eliminación o una tasa diferencial del IVA. Ahora, la pregunta, Matías, es lo siguiente: ¿cómo compruebo en la Argentina de que yo soy sectores de ingresos? Ese es un problema. Entonces, el problema en cual, como sistema en la Argentina, el problema es que, como dijo un poco recién el Brian, allí, por más arriba, evasor. Yo puedo decir, entonces, hacerme en sectores declaración jurada de ingreso y digo que ganó 10.000. Pregunta. Cuando nosotros nos inscribimos como monotributistas, ¿en qué categoría nos inscribimos? Y dependiendo el ingreso que tenga. Y el ingreso que me pueda generar. Pero al principio nos inscribimos en categoría más baja para pagar menos. Y después Claro. la pregunta es, ¿seguimos, como se llama, cambiando de categoría a medida que van ingresando, vamos teniendo mayores niveles de ingreso en algunas profesiones? Sí. Y ahí está la discusión, ¿no? Entonces voy a decir, bueno, a ver, ¿cómo empiezo? Entonces viene Bueno, pero ahí yo creo que, ¿cómo se llama? Que se está atacando al monotributista, no, digamos, a la capacidad de producir o de invertir. O sea, por ejemplo, a lo que voy es que si uno fomenta, digamos, a una suba de impuestos a la cantidad de personas que a medida que van ganando más impuestos, ahí estamos mal, porque ahí va a pasar lo que va a decir Brian. Mucha más gente va a intentar buscar evadir esa cantidad de y impuestos para seguro, poder ganar más plata. sí. Yo, a ver, no hemos derivado como ejemplo a los monotributistas, por un lado. Por otro lado, hay que derivarse a esto. A ver, ¿qué quiero decir? A ver, nosotros no tenemos una conciencia tributaria en la Argentina como la tienen los chilenos. Vos allá vas a comprar un chicle y te hacen una factura, ¿cierto? Decimos Sí, ¿cierto? Bien. Nosotros aquí hay un nivel cultural, me incluyo todos, ¿está claro? Con un nivel de actividades que no están dentro de la economía legal, como decimos, la economía formal, que es la de la facturación. Y en definitiva, ¿con qué estamos atentando? Estamos atentando a veces contra el Estado por ese nivel de acción que hay. Y de eso se deriva, pero ahí termino la idea. Y eso se deriva después en determinadas políticas. Y de lo que estamos hablando es de comportamientos racionales. Esto, bien. Ahora, usted me dice, bueno, la verdad que no habríamos que cargar con muchos impuestos a la clase a de mayores ninguna niveles de clase, a ingresos. todas las clases, no. Sí, a ver, impuestos primero deben haber porque es la forma de que el Estado, es el recurso básico que tiene el Estado de ingreso de dinero para poder llevar adelante sus erogaciones, sus gastos. Por más que nosotros nos centremos en un Estado básico, ¿cierto? Un Estado que cumpla 3 o 4 funciones nada más. Es decir, un Estado con el menor nivel de intervención. Lo mismo el Estado necesita, ¿está claro? Bien. Sí, sí.
la discusión es, a ver, digamos, colocamos más impuestos a los que más tienen, y esto tiene que ver con la distribución funcional del ingreso. ¿Está claro? Entonces dice usted, si nosotros ponemos más impuestos a aquellos que arriesgan más, que es lo que el mensaje que me querés decir, ¿por qué no reducir esos impuestos? Sí, puede ser. A ver, ¿qué quiero decir? Puede ser y puede ser factible. Sí, es decir, puede ser factible de esto que yo le diga, mire, vamos a reducir los impuestos, lo que necesitamos es que usted genere mayor nivel de empleo y mayor nivel de inversión. ¿Por qué no Junto, puede ser? obviamente, con la flexibilización laboral, que es lo que está explicando, pero Todo por eso. por eso estaba diciendo, como por ejemplo en las clases medias bajas, digamos, el nivel de consumo es muy alto, casi, digamos, de 1/1. Claro. Para, digamos, generar un poco de ahorro podría hacerse la eliminación de impuestos, para que ese margen Sí, o la reducción, obviamente, de las tasas de impuestos. Pero, claro, sería eso como para no condenar, digamos, al pobre que siga siendo pobre y el rico que siga siendo rico. O sea, no sé si me hago entender lo que estoy diciendo, pero sí, claro. A ver, hay en estos distintas teorías, yo siempre les dije, mire, cuando empezamos el dictado de esta materia, le dije, no es una ciencia exacta. ¿Está claro? Y le puse el ejemplo de la pandemia. El virus le entró a uno y, ¿cierto? Generó un proceso determinado, se mete a otro, a otro, a otro, a otro, a otro, a otro. Es decir, hay distintas variantes, es decir, a uno no le dijo, le dio fiebre, al otro le dio esto, al otro le dio... Esto también lo mismo, es decir, esto no es una ciencia exacta. Lo que sí creo que hay que tener criterios de razonabilidad en la aplicabilidad de ciertas situaciones. claro, que Y sea eso funcional y útil a la hora de es, llevar a la práctica las cosas. Por eso, y dependiendo por dónde esté atravesado la situación, que yo digo, esta línea contextual. Y en esta línea claro, contextual, yo creo que siempre, y lo que no debe perderse como algo pétreo, como algo para mí, como algo pétreo, que es, como le han enseñado en Derecho Constitucional, hay cláusulas que no se deben modificar, que son de cajón, ¿cierto? Bien, son algo sí o sí necesario, bien. Aquí, como algo pétreo, o más que, digamos, algo que siempre se debería sostener, serían niveles de razonabilidad y equilibrio. ¿Está claro? Que eso es a lo que muchas veces nos cuesta por en esta eso, situación. por eso, profe, cuando usted hablaba, por ejemplo, de que hay que analizar, digamos, el tema del contexto. Por ejemplo, en este tema de contexto de pandemia, sería, creo que muy útil, ¿no? Empezar a reducir, por ejemplo, los impuestos en este caso, porque imagínense que hay gente que no le está llegando, no está produciendo, no está trabajando, o hay un parate. Es una locura que se sigan pagando los mismos impuestos que se pagaban en un contexto anterior. Más allá de Exacto. que pongamos tener Sí, una por idea de que supuesto. sirven o no sirven, pero podría ser o no. Sí, por supuesto. Es decir, a ver, la decisión de este equilibrio, o mejor dicho, de acercarse, mejor dicho, al equilibrio, de acercarse al equilibrio, es justamente, a ver, yo debería haber analizado la situación de pandemia con el componente económico, tal vez incorporado, decir, bueno, que amerita tener, ¿cómo se llama?, equipos más interdisciplinarios, y decir, bueno, hasta qué punto flexibilizo, hasta qué punto cierro, en qué momento flexibilizo un poco, es decir, esto que es de acuerdo a la experiencia que está viviendo, ¿qué deberíamos haber? Por ejemplo, yo, por ejemplo, le hubiese dicho a Netflix, a Mercado Libre, a ciertas actividades que han crecido en el nivel de facturación durante pandemia, mire, pongan un poco más de impuestos, por decirte. Claro, o sea, ganarían más Sí, bueno. plata. No solo por el hecho de ganar más plata, sino que sean cuestiones absolutamente transitorias. Transitorias en el sentido de decir, a ver, necesitamos que se sostenga otro nivel de actividad, por ejemplo, debería una derivación hacia sectores que la pasaron los hoteles, los restaurantes, las cafeterías o algunas otras actividades, ¿cierto? No sé, alguna fábrica, supongamos. ¿A quién le iba a vender yo, no sé,
una pelota de fútbol, si fabrico pelota de fútbol, si estaba todo prohibido, ¿cierto? Entonces, Bueno, es lo y que en un pasó lugar, en muchas empresas que empezaron a cambiar bueno, la elaboración de sus productos para empezar a producir otros, como respiradores, claro, en vez de producir otras cosas que antes producían. claro. Sí, Por y ejemplo, la yo, adaptación. yo a lo mejor no sé nada, pero por ejemplo ahora con este, digamos, estado pandémico, para empezar a incentivar, digamos, el crecimiento económico, podría incentivarse en vez del consumo, el ahorro, para que luego pudiese ser una mayor cantidad de inversiones y así poder salir un poco de este estancamiento y de receso que está pasando Argentina, ¿no? No, no, yo el ahorro no lo incentivaría. No incentivaría el ahorro en sectores sociales, de determinado nivel de ingreso y que pueden ahorrar. Te explico por qué, porque la demanda agregada, ahí lo escribo, la demanda agregada, el consumo más inversión, más exportaciones, esa, la demanda agregada hay que hacerla crecer. Yo quiero incrementar, para que encuentre el triángulo de incremento. Y por eso, profe, porque al aumentar el ahorro, Sí, bueno, se aumenta la pero, inversión, porque pero el fíjate, que invierte es el que tiene plata, esa poca plata llamada ahorro. No está bien, invierte el que se consume pero vos todo, digamos. fíjate que a vos te debe haber pasado, como mucho. Venía alguno y te ofrecía dulces caseros, vos le comprabas, ¿cierto? Sí, Bueno, ¿por qué? Porque, a ver, ¿qué quiero decir? Era una forma de que comprarle a alguien, entonces vos antes de decirle, no, mira, disculpa, antes de comprarte este dulce, yo lo voy a ahorrar este dinero. No, es decir, porque si no se caía el nivel de actividad económica. Entonces, la gente bueno, debería haber tenido comportamientos de demanda hacia ciertos sectores en los cuales tenían niveles de facturación. Por decirte un ejemplo, deberíamos haber agudizado el ingenio para ver de qué forma, sosteníamos niveles de gastos en sectores, ¿cierto?, que no tenían ni nivel de facturación. Por decirte, a ver, el que de la esquina, de la tal queso, aquello que en los primeros meses de pandemia estuvo cerrado. Bien. Deberíamos haber y agudizar el ingenio para generar el gasto de la gente en café que no iba a tomar y que después lo podía llegar a tomar. Esto que después pasó en los pasajes de avión, ¿está claro? Donde vos comprabas un pasaje de avión con una fecha determinada y te decía liberado para poder hacer uso en otra época bajo un, ¿cómo se llama?, tiempo determinado. Entonces, yo compro un pasaje ahora, por decirte, a Miami, para irme, no sé, en agosto, por poner un ejemplo, abierto a utilizar hasta diciembre de este año o hasta agosto del año que viene, por decirte un ejemplo. Entonces, de esa forma que... tenían para, digamos, por ejemplo, hacer los dulces y venderlos. Entonces lo que hicieron ellos fue destinar ese ahorro y no, digamos, o sea, viéndolo del otro lado. ¿Por qué? Porque esa gente que vendía dulces, sí, a lo mejor antes trabajaba en otro sector o tenía otras cosas. Sí, Como no, y como eso se vio, digamos, perjudicado por todo esto, esa gente utilizó el ahorro, o sea, el ahorro que sí, tenían para empezar a producir eso, como puede sí, ser dulce, como pueden ser alfajores, como pueden ser tartas, lo que sea, pan, o sea, sí, ¿me pero entiendes lo ahí, que digo? sí, pero esperame un cachito, ¿no? Que se me está por acabar la batería. Aguantame que está bien la discusión ahí. Aguantame un segundo. Te voy a poner... aguantame un segundito. Hola, chicas. ¿Cómo están? Bien. Esto es más que nada para vos. No quiero Esa gente que vos planteás, Matías, ha tenido capacidad de ahorro. Pero yo te hago vamos a hacer esta ecuación simple. Vos estás en un barrio, en tu casa, ¿cierto? Sí, Bien. Y hay 6, 4, 5 actividades. Está la actividad del comercio,
¿está claro? Que es la que te vende la leche, el El pan, la almacén, carne, todo claro, eso. el almacén, pongámosle. Así. Conocemos. Después está otro que vende billutería, otro que vende ropa, otro que vende calzado, bien, y otro que vende dulce. Bien. Entonces pasó el primer mes y ¿quién le has comprado el almacén? Sí, Y sí, tenés capacidad de ahorro. Y tu capacidad de ahorro está dada en, ponele, 20.000 pesos mensuales. Bien, entonces sí, viene el del pantalón y te dice, che, pantalón no, porque ¿para qué quiero pantalón si no me hace bien? Viene el de los dulces, o no sé, no, porque voy a ser más gordo. Viene el de la billutería, tampoco, esto, aquello. Porque vos le decís que necesitas tener capacidad de ahorro. Bien. Entonces vos lo que haces es contraer la demanda. Vos contraes la demanda. Cuando contraes tu demanda o tu consumo, ¿está claro? Que en tiempo normal le compraba vos a toda esa gente, vos ahora contraes la demanda, ¿está claro? Que ese es uno de los problemas que se observó. Contraes la demanda y, en definitiva, esa gente deja de facturar, es decir, deja de vender. Al dejar de vender, cierra. Es decir, genera desempleo, genera, como se llama, un problema económico. sí, pero por ejemplo, o sea, entiendo el punto de vista en el cual Hay que me lo verlo está por el dando. lado del consumo. Y la forma de salir ahora o de aumentar la demanda agregada, el componente consumo, es generando más consumo en principio. Es decir, lógicamente bajo un determinado equilibrio. ¿Qué quiere decir bajo ese determinado equilibrio? A ver, yo dije en reuniones que teníamos con familias y todo esto, así de, es decir, lo que hay que seguir generando es un nivel de consumo de situaciones en la medida en que se vayan a liberar. Es decir, inmediatamente puedan liberar una situación de turismo, hay que irse a Hacha, a ocupar cabañas, todo eso, porque necesitamos que esa gente le ingrese dinero. Y, digamos, el componente clave está por el nivel de gasto más que por el nivel de ahorro. ¿Por Sí, qué? pero Porque el dinero. eso no sería eso sería también como una especie de cuestión familiar. O sea, a ver, si yo veo que las El cuentas están comportamiento de la ajustadas, macro, yo voy el a empezar a comportamiento. resignar cosas. A lo mejor, si yo durante el mes me gastaba, qué sé yo, en 4 kilos de portos para cada fin de semana, y voy a empezar a resignar y empezaré o a comprar otro tipo de helado o a bajarle el nivel de consumo de tal cosa. O sea, en un nivel así Sí, lo que pasa es de que vos poca le decís producción. a Porto le decís que va a consumir menos porque en definitiva lo que está haciendo es ahorrar. Y así el comportamiento de un sector poblacional. Bien, entonces te dicen los tipos, pero el ahorro de ustedes es plata que a nosotros no nos entra. Sí, está bien, pero ese ahorro nosotros lo estamos llevando al banco. Esto es lo que quiero que razoné. El ahorro ese lo estamos llevando al banco para que vos después pida dinero. Y vas a decir, bueno, pero cuando yo vaya a pedir dinero, ¿está claro? Voy a estar muerto. A ver, ¿qué quiero decir? Hay teorías económicas que dicen las tasas de interés neutras. Yo te digo, mira, Matías, aquí vos tenés una heladería, todo esto. Mira, Matías, yo te ofrezco a tasa cero 2 millones de pesos. Y vos me decís, ¿para qué querés que lo tome si tengo cero nivel de edad? ¿Para qué querés que tome si la inversión es, ¿cómo se llama? Es para comprar más máquinas. Yo, ¿qué quiero más máquinas? Si tengo máquinas desocupadas, es decir, eso es la teoría que expliqué otro día. Tengo máquinas, es más, he sacado trabajadores. A ver, en definitiva, lo que tenemos que aumentar el gasto para que después se genere eso. ¿Sabés cuándo va a terminar de cerrar un poco la idea? Cuando veamos ciclos económicos. El ciclo económico son tendencias o curvas, Sí, que son, no sí, son las curvas abruptas. donde se agarra el punto Eso, máximo, el punto mínimo. Sí, eso lo eso, entiendo. O sea, entonces, y pero en cada una de esas tendencias de la curva hay que ponerle medidas de política económica. Cuando vos estás en una depresión o en una crisis, ¿está claro? Hay que apuntarle a aumentar más que el nivel de ahorro o el nivel de inversión. Hay que apuntarle a aumentar lo que Keynes planteó como demanda efectiva. Cuando planteas como demanda efectiva es para fines de ir generando mayor nivel de actividad, y ese mayor nivel de actividad, ¿qué quiere decir? Que va generando ciertos eslabones, es decir, supongamos, si vos ahora tenés trabajo,
tus primeros niveles son de consumo básico y después y así sucesivamente empiezas a consumir más bienes básicos, después pasas, ¿cómo se llama?, a consumir otro tipo de bienes. Entonces, cuando estamos en crisis o en depresión, dependiendo del ciclo que quiera analizar, ¿está claro? O cuando hay crisis, dado eso, ¿está claro? Lo primero que se recupera dentro de la demanda o las primeras actividades que se recuperan son las de consumo básico. Después se van recuperando las otras actividades con el tiempo hasta que llega, ¿cierto?, a que ahí sí las empresas necesitan de inversión. ¿Por qué? Porque ha aumentado tanto la demanda que justamente... Sí, pero a lo que voy, por ejemplo, o sea, digamos, o sea, esta postura de a lo mejor estar destinando más al consumo, estimulando más el consumo, lo que estamos haciendo es fomentando, digamos, las inversiones de las empresas ya existentes o de la mano de obra que ya Hola, estaba trabajando. Porque, ¿cómo se te cortó? Se te cortó ahí justo, Matías, cuando estaba bueno, sí, nada, esperando la demanda. lo que digo es que si, digamos, aumentamos el nivel de consumo, ¿sí? Lo que usted dice que después luego eso va a generar una inversión por parte de esas empresas. Yo, o sea, obviamente yo tengo otra postura que es más la del libre mercado, la de la libre competencia. Pensar así sería, obviamente que, por ejemplo, también si tuviéramos una libre competencia, habrían más empresas peleándose por, digamos, brindar el mismo producto. Por lo tanto, a lo mejor lo que una sola empresa ganaba, ¿sí?, no la va a ganar cuando tenga 5 o 10 empresas más también compitiendo, vendiendo ese mismo producto. O sea, me parece que es el mismo ejemplo que usted está dando, por ejemplo, en el sentido de que, a ver, está bien, si yo no consumo cierto determinado, esa empresa va a bajar, digamos, su nivel de productividad, ¿no? Pero con Muy una bien, libre competencia pero con una libre competencia, un libre mercado, también bajaría su nivel de productividad porque tendría mucha más competencia. O sea, la gente no iría a comprar a lo mejor solamente a Porto, sino que a lo mejor tendría, no sé, 10 heladerías más para elegir. Por lo tanto, también bajaría su nivel de productividad. Y no sé, a ver, Digamos que dependiendo del ciclo que estás, a ver, no sé, porque ese requiere de otro análisis. A ver, cuando vos incorporás este complejo análisis que estamos haciendo, ¿está claro? Vos incorporaste el tema de cómo se comporta el mercado. Y vos decís, mire, profe, a mí me enseñaron en una unidad que existe en niveles de competencia. Bien. Ese otro análisis, porque la pregunta es siguiente, a ver, vos estás quedando fuera del mercado, está claro, vos estás quedando fuera del mercado, no por un problema de la demanda, Matías, no porque la gente te ha dejado de comprar, es porque vos en definitiva has sabido manejar tus costos y no has sabido manejar. Bueno, ahí se tiró, profe, no está tirado. No sé si se me escucha a mí. Pero sería exactamente lo mismo, o sea, analizar los costos, pero ahora con este tema de que yo no consuma y empiece a ahorrar. Igual está tildado, no se escucha nada. Yo en el último turno de agosto, una cosa así, o los fines de julio, para que nos atrasamos un poco en el dictado, porque hubo un montón de cosas. Pero ahora está un poco más ordenado, así que... así que creo que, bueno, y la preparación, la debida antelación, somos 4 profes nada más, y para los trabajos, porque además hay que leerlo y hacerle la devolución, más que ponerle OK, hacerle la devolución, porque la idea del trabajo es que minimicen la probabilidad de error. No quiere decir que sea la única metodología, pero es una metodología que creemos que le da resultado a los alumnos y a nosotros. Así que ya cuando se vaya acercando la fecha, lo estaremos viendo. Bueno, el Brian, defensa y justicia, ¿qué es lo que es justicia? ¿Qué es lo que es defensa, Brian? No sé qué has puesto por ahí, defensa y justicia. Arriba defensa y justicia, no sé. Ah, se desconectó el Brian. No sé qué habrá querido poner ahí con defensa y justicia. No, bueno, profe, lo estaba jodiendo por... Ya sé. Sí, ya sé, defensa y justicia. No sé qué es lo que es. Bueno, es de la B, no hay problema. Bueno, nos estamos viendo, chicos. Un gusto y Bueno, profe, que le vaya bien. buen fin de semana. Chao, chao.